Hola Iglesia Conquistando Fronteras, muy buenos días, ¿cómo están? Pues ya es dominguito, ya se nos fue otra semana y bueno, gracias a Dios, pues me tocó a mí prácticamente cerrar vamos a decirlo, este episodio, esta temporada que tuvimos que estar a través del internet conectados. Próximo domingo, como ya viste el anuncio, nos reunimos ya aquí en casa físicamente. Aparta tu lugar, regístrate. Si tienes dudas, si a lo mejor no eres muy bueno para la tecnología, bueno, pues puedes comunicarte a través del Facebook, bien vía telefónica, o incluso puedes venir aquí a la iglesia que estará abierta por las mañanas y quizás aquí puedan pues ayudarte a poderte registrar. Pero es importante que lo hagas para poder tener tu lugar reservado. Probablemente no te podría yo confirmar, pero seguramente a lo mejor habrá transmisiones aún así los domingos. Pero bueno, por el caso de que tú no puedas estar con nosotros físicamente, pero si lo vas a poder hacer, no olvides pues registrarte. Y damos gracias a Dios porque ya pues podremos vernos aquí en casa. Y bien, pues en esta mañana te invito ahí con tu familia que te pongas de pie. Vamos a aprender de la palabra como Dios cada vez quiere hablarnos, quiere enseñarnos. Así que te invito ahí que tomes la mano de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos y vamos a orar. Padre, muchas gracias Dios por esta mañana. Gracias porque podemos gozarnos en tu palabra, Señor. Hemos pasado un tiempo de adoración y alabanza, Dios. Gracias por esta herramienta que nos pudiste otorgar en este tiempo, Señor, en el cual tuvimos que estar un poco aislados, Padre, pero como dice ahí el eslogan que tenemos, a lo mejor físicamente no estamos juntos, pero espirituales estamos más unidos como nunca, Señor. Y gracias porque has sido bueno en este tiempo. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Padre, pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos, Padre. Oro, Señor, por la iglesia, cada familia en Tijuana, Ensenada. Podemos pedirte, Señor, en esta mañana que sea tu Espíritu abriendo nuestros corazones, nuestras mentes para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar firmes en la fe y te pido que sea tu gracia, Señor, a través de mí, Señor, para poder exponer el mensaje que tú nos quieres dar en este día, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues ponte cómodo, quizás estás ahí con tu cafecito, con tu té, así que vamos a disfrutar de lo que Dios nos quiere hablar. Y en esta mañana yo quiero hablarte sobre una fe progresiva. Una fe progresiva. Y sin duda alguna la fe en la vida de un cristiano es de vital importancia. Porque la fe es lo que hace que tú y yo nos sostengamos en nuestra vida como cristianos. La fe es lo que nos ayuda a poder entrar al reino de los cielos. Y pues la fe es lo que nos ayuda a darnos fuerzas, a darnos esperanza en medio de toda la adversidad que tú y yo podamos vivir. Pero la fe es de vital importancia. La Biblia nos enseña en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y obviamente ese entendimiento de la fe nos habla sin duda alguna principalmente de la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo Jesús allá el día que un día estemos en su gloria, pero también nos habla de todas aquellas promesas que Dios nos ha dado en esta tierra, ¿no? Y en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En una ocasión en Lucas 17, versículo 1, los discípulos estaban ahí platicando con Jesús y Jesús les hablaba sobre la manera de alguna manera de perdonar y de perdonar a aquellos que les ofenden. Y los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, aumentanos nuestra fe, aumenta nuestra fe. Y sin duda alguna, amada iglesia, la fe tiene una medida en la vida de un creyente. La fe tiene una medida en tu vida y en la mía. Y podemos ver en la Biblia algunas personas que estuvieron cerca de Jesús, que tuvieron mucha fe, pero también podemos ver a otras personas que tuvieron poca fe. Y es importante que entendamos esto, porque tú y yo tenemos que tener una fe
progresiva. En ese pasaje que te digo de Lucas capítulo 17, Jesús les dice a ellos, después de que ellos le piden a Jesús que aumente su fe, Jesús les dice, si tuvieren fe como un grano de mostaza. Y todos sabemos que el grano de mostaza es una semillita muy pequeña, pero lo que Jesús estaba tratando de decirle a sus discípulos es que la fe comienza como un grano de mostaza, como algo pequeño, y esa fe tiene que ir creciendo de manera progresiva hasta llegar a ser como un gran árbol. Entonces, la fe en la vida del creyente, cuando tú y yo venimos a Cristo, pues bueno, comenzamos o llegamos con una fe quizás un poco pequeña, pero esa fe tiene que ir en aumento. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo en algunos discípulos de Jesús nos puede mostrar la medida de fe, pero también aparte de que nos muestra la medida de fe, nos habla qué efectos tiene, qué tan importante es que tú y yo tengamos mucha o tengamos poca fe. Mateo 14, 27, versículo 31, algunos recordarán aquella historia donde los discípulos van en una barca ahí en el mar y de repente van en esa barca y a lo lejos ven que viene alguien caminando sobre el mar. Y los discípulos se espantan, se asustan, piensan que es un fantasma, piensan que ahí se les apareció un espíritu. Y ellos asustados y turbados ahí gritando, dice la palabra en versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vamos a notar que Pedro, al ver que es Jesús, él hace una petición. Él le pide algo a Jesús. Dice, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le respondió, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro creyó en lo que Jesús le respondió. Jesús le dijo, ven. Y Pedro toma el reto y empieza a caminar sobre las aguas. Pero, versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Quiero que notes algo, iglesia. La vista es algo que nos puede engañar en nuestra fe. Dice versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y es importante esto porque lo que tú y yo vemos nos puede llevar a debilitarnos en nuestra fe. Pedro tuvo fe cuando Jesús le dijo, ven a mí adelante. Él creyó y empezó a caminar sobre las aguas, pero una vez que comienza a caminar sobre las aguas, empieza a andar no solo con la fe, sino comenzó a andar con la vista. Y la vista es engañosa y él empieza a ver el fuerte viento, comienza a ver quizás el mar moviéndose de una manera un poco agresivo y dice que comenzó a hundirse y dio a voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le salvó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Hombre de qué, iglesia? De poca fe. Le está hablando de una medida de fe. Y lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, la medida de tu fe está por debajo. ¿Por qué? Porque dudaste. Y esto nos lleva a una fórmula que te la voy a dar y nos dice lo siguiente, esta fórmula: ausencia de duda es señal de fe. Aumento de duda es igual a una ausencia de fe. Si tú y yo permitimos que la duda crezca en nosotros, entonces nuestra fe se va a debilitar. Pero si tú y yo logramos que haya ausencia de duda, entonces nuestra fe podrá ir en aumento. Otro caso también podemos ver en capítulo 13 de Mateo 53 al 58, donde Jesús va a la propia tierra de él, que es Nazaret. Y dice la palabra de Dios que ellos empezaron a andar por la vista y la gente veía a Jesús, que era aquel que empezaba a hacer milagros, y ellos empezaron a dudar y empezaron a decir que este no es el hijo del carpintero, que este no es el hijo de María, y comenzaron a dudar en su corazón.
Y versículo 58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En ellos hubo una incredulidad, ¿por qué? Porque comenzaron a dudar, empezaron a manejar su fe por la vista y ellos decían, no, este es un simple hombre, hijo de un carpintero. ¿Y eso qué ocasionó? En la vida de Pedro ocasionó que él comenzara a hundirse. En la vida de estas personas lo que ocasionó fue que hubo una ausencia de milagros. La presencia de Dios no comenzó a operar en la vida de ellos a causa de la incredulidad. Pero también podemos ver otros ejemplos donde hubo un aumento de fe. Y vamos a ver en Mateo 8, capítulo 5 al 10, la vida de un centurión, que este hombre me impresiona mucho el entendimiento que tenía sobre Jesús. Y dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un hombre rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, fíjate la actitud tan noble que tenía Jesús. Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Una disposición por parte del maestro. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, fíjate bien, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nuevamente Jesús nos habla sobre una medida de fe. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Que en este hombre, en este centurión, él había hallado mucha fe. Pero a mí me impresiona mucho que en este hombre no solamente él había creído en Jesús, la fe de este centurión iba acompañada de un conocimiento, porque él le da una gran explicación a Jesús. Le dice, Jesús, yo entiendo que tú estás bajo autoridad como yo lo estoy. Porque le dice, también yo soy un hombre bajo autoridad. Y este centurión entendía que Jesús estaba bajo la autoridad del Padre. Él sabía que Jesús estaba bajo una autoridad, pero que también Jesús en esta tierra tenía una autoridad sobre todo espíritu inmundo, tenía una autoridad sobre toda criatura, tenía una autoridad sobre toda enfermedad. Y el centurión le dice, Señor, solamente di una sola palabra, porque yo tengo un entendimiento del poder que hay en ti. Y si tú dices esa palabra, mi criado será sanado. Y iglesia, eso nos habla de un gran principio. Tú y yo podemos venir a la iglesia y decir, yo creo en Jesús. Yo creo en que Él puede hacer un milagro. Pero qué importante es que no solamente creamos, sino también que le conozcamos. Este centurión le conocía. Él sabía bien que Jesús estaba bajo una autoridad y que Él tenía una autoridad. Y la única manera en que tú y yo podemos conocer a Jesús, la única manera en que tú y yo podemos tener un entendimiento es a través de su palabra. Había una fe acompañada de un entendimiento. Él conocía a Jesús. Un último ejemplo lo vemos en Mateo 15, 21 al 28, y esta es una gran lección de fe. Ahí nos habla de una mujer cananea que se acerca a Jesús y le ruega y le pide por un milagro por su hija. Y recordemos que en aquel tiempo, pues bueno, los judíos era el pueblo de Dios. Y la cananea pues no tenía acceso a ese derecho que tenía el pueblo judío. Y dice la Biblia en versículo 21, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Qué importante es esta enseñanza, porque podríamos decir, wow, o sea, ¿por qué Jesús le ignoraba? Simplemente porque no era del pueblo judío.
pero escúchame bien, Jesús no le respondía una palabra. ¿Por qué? No era porque la estaba ignorando, no era porque no quería obrar en ella, no lo hacía porque Jesús estaba poniendo a prueba la fe de esta mujer. Lo que Jesús quería es que la fe de esta mujer fuera de manera progresiva. Y lo vamos a ver más adelante porque dice, entonces, acercando sus discípulos a él, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Yo creo que los discípulos, viendo humanamente, de alguna manera quisieron quedar bien ahí con el maestro, y al ver que Jesús la ignoraban decían, bueno, pues vamos a actuar o vamos a apoyar a nuestro maestro. Y dijeron, Jesús, ya despide a esta mujer, nos está ahí enfadando, va atrás de nosotros insistentemente. Pero ¿qué respondió Jesús? Versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, escucha bien, la fe de ella va en progreso, va en aumento, porque no solamente ella al ver que Jesús le ignoraba, al ver que Jesús no le respondía, fíjate lo que ella hace, toma un paso más de fe y dice, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella pudo haberse dado por vencida, ella pudo haber dicho, bueno, no es para mí, Jesús me está ignorando, Jesús me está rechazando, pero ella toma la decisión de decir que mi fe vaya en aumento y viene y se postra ante Jesús, le dice, Señor, socórreme. Y viene todavía una prueba más por parte de Jesús hacia esta mujer. Y Jesús le dice en el versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué dura suena esa palabra, ¿no? Pero Jesús estaba usando una alegoría un poco a lo mejor brusca, a lo mejor un poco grosera, porque en otras palabras le estaba tratando de enseñar a través de una alegoría de los animales. Y le dice, no está bien que le dé el pan de unos hijos a los perros que andan ahí queriendo comer algo. Y la mujer pudo haberse ofendido, pero escucha, ya había tomado una prueba de fe, ya había aumentado su fe, ya había ido, a pesar de que Jesús le ignoró, ella fue y se postró y le rogó diciendo, Jesús, socórreme. Pero luego Jesús viene y le habla a través de una alegoría un poco agresiva o a lo mejor grosera. Pero esta mujer me sorprende la sabiduría, porque con la misma alegoría le responde a Jesús y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Muchas veces tú y yo hemos estado comiendo algunos ricos tacos de adobada y podemos ver que andan ahí los perritos todos flacos, y se te cae algo de carne y ahí andan los perros comiendo. Y esta mujer sabiamente, ella decide aumentar su fe y le contesta a esa alegoría con la misma alegoría. Le dice, sí, Jesús, está bien lo que dices, pero aún los perrillos se ven beneficiados, y si ellos se ven beneficiados, pues bueno, yo también me quiero ver beneficiada y yo quiero comer aún de esas migajas. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, y escucha lo que le dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué impresionante historia, ¿no? Una mujer que decide ir con una fe progresiva. Ella no se conformó, ella insistió. Y podemos ver en estos ejemplos qué importante es que tú y yo tengamos poca o mucha fe. Sin duda alguna, la fe va a tener un efecto en nuestras vidas. La poca fe llevó a que el discípulo Pedro se hundiera en el mar. ¿Por qué? Porque comenzó a andar por la vista. La poca fe de la gente de Nazaret los llevó al poner en duda, al poder estar manejando su vista, más que la fe, los llevó a que no fueran de alguna manera privilegiados con la presencia y los milagros de Jesús. Pero bueno, yo quiero hablarte de una fe progresiva. ¿Cómo podemos lograr que nuestra fe sea progresiva? Y sin duda alguna, si hay alguien que nos puede enseñar sobre una fe progresiva,
es Abraham. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y no tenemos mucho tiempo, así quiero que me ayudes allí en casita. Vamos a leer varios versículos muy rápidamente, pero todos recordaremos cómo comenzó la historia de Abraham. Y Abraham comienza ahora sí que los retos de su fe. Y vamos a empezar a ver estos episodios en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Y todos conocemos el contexto. Viene Jesús y viene Dios y le habla a Abraham y le hace una solicitud. Y quiero que entiendas esto: Abraham no era un jovencito, Abraham tenía ya 75 años de edad, y era un hombre mayor, y ya siendo un hombre adulto, sin hijos. Versículo 1 al 4, viene Dios y le dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y quiero que te pongas en los zapatos de Abraham. Abraham, de 75 años, viene Dios y le dice, vete de la tierra de tus padres. O sea, Abraham no era ya un jovencito para que anduviera todavía explorando a ver cómo le iba a ir en otra ciudad. Si todos los que tenemos más de 40 años difícilmente cambiaríamos de ciudad, Dios viene y le da a Abraham una palabra y una promesa. Pero no solamente eso, a pesar de que tenía 75 años, no solamente le pide que se mude de ciudad, sino le dice, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Cualquiera pensaría que Dios estaba burlando de Abraham, un hombre de 75 años al cual le pide que salga de su tierra, y en otras palabras le dice, ya que estés fuera, ya que vayas en camino, yo te diré cuál es la tierra que te mostraré. Pero no solo eso, Abraham, sino que además, a pesar de la edad que tienes, te voy a dar una gran descendencia. Y yo pienso que en el corazón de Abraham, dentro de sí, como que ha de haber dicho, híjole, ¿me estará bromeando el Señor? Versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Pero bien, Abraham obedeció a Jehová. Abraham fue obediente, pero como toda promesa que tú y yo tenemos, como todo ser humano, Abraham era de carne y hueso. Pues obviamente a la edad que tenía, él salió con la expectativa, él salió quizás a ver qué pasaba, agarró a su esposa, agarró a su familia y comenzó a ser obediente. Y comienzan a pasar los años y quizás comenzó a querer entrar la duda en el corazón de Abraham. Quizás Abraham, al ver su edad, empezó a darse cuenta de lo que la vista le estaba mostrando y empezó a tener miedo, empezó a decir, híjole, me salí de la tierra en la cual yo habitaba, Dios me dio una promesa de que mi descendencia iba a ser grande, y Abraham empieza a tener una lucha, y eso podemos verlo en Génesis 15, capítulo 1 al 6, y dice lo siguiente: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, y le dice, no temas, Abraham. Obviamente, si Dios le estaba hablando a Abraham estas palabras, era porque Dios ya le había conocido el corazón de Abraham, sabía que había duda, sabía que habría temor, y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham comenzó en un momento de su vida a andar por la vista. Empezó a dudar y le empezó a decir, Señor, me prometiste algo, pero no me lo has dado. Y quizás el que vaya a heredar todo lo que yo tengo no va a ser un hijo mío, sino mi propio siervo, mi propio esclavo. Y comienza a haber una lucha en el corazón de Abraham. Versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará.
Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, wow, o sea, Abraham tenía un gran reto, ¿eh? Abraham ya quizás para ese tiempo ya tendría unos 80 años, iglesia. Y yo no me imagino, de veras, a lo mejor cualquiera podría haber pensado qué sentido del humor tenía Jehová con Abraham. Siendo ya un hombre de 80 años, va y Abraham todo agüitado, todo turbado, le dice: Señor, no me has dado el hijo que me prometiste. Y ya siendo viejo todavía lo saca y le dice: Abraham, ve el cielo, ¿ves todas esas estrellas? Si puedes contarlas, cuéntalas, porque así como ves ese número de estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham nos puede enseñar que hay momentos de debilidad, hay momentos donde tú y yo podemos dudar. Pero Abraham volvió a renovar sus fuerzas y dice que le creyó y le fue contado por justicia. Pero luego viene algo difícil. Abraham no era solo, tenía a su esposa Sarai. Y llega un momento en Génesis capítulo 16 donde la esposa, pues de alguna manera le dice: Abraham, te ruego que me veas, Dios me ha hecho estéril, no hemos podido tener hijos. Y Abraham y Sara cometen un error que tú y yo quizás hemos cometido o podríamos cometer. ¿Qué sucede? Sarai le dice a Abraham, en otras palabras, parafraseando, le dice: Abraham, vamos a ayudar un poco a Dios. Toma mi sierva Agar, que era una egipcia, le dice: toma mi sierva y ten un hijo con ella. Ellos llegó un momento en que se desesperaron. Sarai comenzó a andar por la vista, y Sarai era 10 años más joven que Abraham, y si Abraham ya andaba por los 80, pues Sarai andaba por los 70 años, y quizás Sarai se empezó a desesperar. Le dijo: ¿sabes qué? No vamos a ver ninguna promesa, yo creo que Dios no va a obrar en nosotros, ya pasaron muchos años, yo me sigo haciendo vieja, tú te sigues haciendo viejo, ¿por qué no vamos haciendo algo nosotros para que esto se componga? Y Sarai decide darle a su esclava a Abraham para que Abraham se llegue a esa mujer y pudieran tener un hijo. Y todos conocemos el desenlace, no es muy bueno, fue peor haber hecho eso. Vinieron problemas a la vida de Sarai, vinieron problemas a la vida de Abraham. Y cuántas veces tú y yo, por no ver las promesas, queremos ayudarle a Dios y comenzamos a pedir prestado, comenzamos a hacer cosas porque no vemos la promesa de Dios. Pero luego nos damos cuenta que fue la peor decisión que pudimos haber hecho. Pero aún así, Dios vuelve a recordarle a Abraham lo que él le había prometido. Aún así, sabemos la historia, viene el hijo de Agar llamado Ismael, pero aún así, ante esos errores que ellos cometieron, Dios vuelve y le vuelve a recordar a Abraham la promesa que le había dicho. Y te invito a que leas Génesis 18, del 9 al 15. Y viene Dios con otros hombres y se le aparece a Abraham y le dice, versículo 9, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo Dios, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, yo imagino a Sara a la expectativa de lo que Dios le hablaba a Abraham. Sara estaba por ahí escuchando, estaba de chismosilla, queriendo saber qué le decía Dios a Abraham. Y Abraham y Sara eran viejos, dice versículo 11, de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, ya no había un apetito sexual hacia su esposo, ya era una mujer pues de mayor edad. Y fíjate lo que dice el versículo 12, y se rió pues Sara entre sí. Yo me imagino a Sara volteándose a ver a un espejo y diciendo, híjole, creo que Dios nos está bromeando, creo que Dios nos está cotorreando. Sara era muy vieja y dice, y Sara se rió entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? ¿Siendo también mi Señor ya viejo? Y era una buena pregunta. Sara se decía, ¿acaso mi amado y yo
¿podremos tener hijos a esta edad? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y seguramente Abraham se molestó con Sarai, porque versículo 15 dice lo siguiente: entonces Sara negó diciendo, no me reí, Abraham, yo no me reí. Y eso me suena así como cuando los hijos se comen un chocolate y le dices, ¿quién se comió el chocolate? Y dicen, no, yo no fui. Y Sara dice, no, yo no me reí. Pero eso fue porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Abraham de alguna manera, pienso yo que le llamó la atención muy fuerte a su esposa por haber dudado de las promesas de Dios. Pero finalmente Génesis 21 nos habla de que viene la promesa. Y viene la promesa y viene el nacimiento del hijo de Abraham, que por nombre llevó el nombre de Isaac. Dice versículo 2 del capítulo 21, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y anota esto, en el tiempo que Dios le había dicho. Habían pasado cerca de 25 años y eso nos habla que Dios va a cumplir sus promesas, no en tu tiempo, no en el mío, sino en los tiempos de Dios. Y esos 25 años los llevó a que tuvieran una fe progresiva. Tuvieron que pasar varios episodios donde quizás ellos comenzaban a dudar, donde sus corazones fueron probados, pero finalmente dice, en el tiempo de Dios vino la promesa, versículo 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Sara tenía 90 años. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Sin duda alguna Sara se había reído. Ahora yo creo que se reía de felicidad, no lo creía, decía, ¿cómo es posible que yo siendo tan vieja pueda tener un hijo? Y quizás se acordaba de aquella risa que tuvo de duda cuando su esposo Abraham le tuvo que llamar la atención. Pero en ellos hubo un proceso de una fe progresiva. ¿Y a dónde nos lleva una fe progresiva? Déjame decirte, amada iglesia, que Abraham y Sara los llevó a una fe en la cual ya no dudaban nada de lo que Dios les hablaba. Finalmente, y con esto quiero terminar, Génesis capítulo 22, vamos a poder ver cuál fue el resultado. Hubo momentos donde Abraham y Sara dudaron en su corazón, pero dice Génesis 22, después de que viene la promesa, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien más amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué impresionante, Dios le habla a Abraham y le dice que ofrezca en sacrificio a su hijo, y Abraham ahora sí no dudó ni tantito en obedecerle a Dios. Pero qué tanto había sido progresiva la fe de Abraham, que Abraham le dice a sus siervos, espérenos aquí espérenos, porque yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham creía que Dios iba a proveer la ofrenda para Dios. Él estaba seguro en su corazón que Dios iba a hacer algo. Versículo 7, entonces habló Isaac, o sea, su hijo Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Y dijo, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo
y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Una fe progresiva que llevó a Abraham de alguna manera a conocer a Dios. Una fe progresiva que llevó a Abraham a obedecerle a Dios y a creer en lo que Dios podría hacer. Tú y yo necesitamos tener una fe progresiva, amada iglesia. Tú y yo necesitamos aprender que nuestra fe tiene que ser como ese grano de mostaza que quizás comienza como una pequeña semilla. Quizás tú y yo venimos a Cristo y venimos con una fe pequeña, con poca fe. Pero tú y yo debemos entender que esa fe necesita ir en aumento. Esa fe necesita ir creciendo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos conocer y podamos recibir las promesas del Padre en su tiempo y en la manera que Él nos las quiere dar. Finalmente, el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 1, fíjate lo que dice: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe tenemos paz, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, por la fe tenemos paz para con Dios, por la fe también tenemos acceso a esa gracia por la cual estamos firmes. Versículo 3, y no solo esto, sino que también por la fe obviamente nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué fue lo que hizo la fe en la vida de Abraham? Produjo paz para con Dios. ¿Qué más produjo la fe en la vida de Abraham? Permitió que él entrara en la gracia de Dios, en la cual él podría estar firme. ¿Qué produjo la fe de Dios? Que él se gloriara en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación le produjo paciencia. Abraham tuvo que ser paciente, 25 años tuvo que esperar ver la promesa del Padre, a pesar de lo que sus ojos veían, un hombre de avanzada edad. Pero la paciencia también trajo la prueba. Tuvo que ser probado en su fe, y Dios le pidió lo que más amaba. Aquella promesa que había tardado 25 años, un día viene Dios y le dice: dame a tu hijo. Lo puso a prueba, pero esa prueba le trajo también esperanza, y él creyó que Dios iba a hacer un milagro, que Dios iba a ser el que iba a proveer. A pesar de que Dios le estaba pidiendo a su hijo, esa prueba lo llevó a traerle esperanza. Y amada iglesia, eso es lo que hace la fe en nuestras vidas. La fe nos va a introducir a una paz para con Dios. La fe nos va a introducir en la gracia en la cual tú y yo estamos firmes. La fe nos va a ayudar a gloriarnos en las tribulaciones. Así que es como cuando a veces la gente dice: ¿cómo es posible que te esté yendo tan mal? ¿Cómo es posible que perdiste a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Cómo es posible que has perdido aquello, el otro? ¿Y cómo es posible que tengas gozo en tu corazón? Bueno, eso es lo que la fe produce en nosotros, que nos gloriemos en las tribulaciones, y en medio de esa tribulación y donde viene la prueba, también vendrá la esperanza. Y eso es lo que nos sostiene. Eso es una fe progresiva, amada iglesia. Qué importante es que tú y yo tengamos una fe progresiva. Y seguramente en este tiempo la fe de nosotros ha sido puesta a prueba, pero sin duda alguna estoy seguro que Dios nos va a ayudar, te va a ayudar y me va a ayudar a que nuestra fe vaya en aumento y podamos ser como aquellos hombres o mujeres que leíamos al principio, no de poca fe, sino de mucha fe.
y la fe nos va a ayudar a poder entrar a las promesas del Padre. ¿Por qué no oramos? Padre, en esta mañana te damos gracias, o casi tarde, Señor, por lo que tú has hablado. Padre, yo oro, Señor, para que la fe de nosotros, la fe de cada uno de los que estamos hoy reunidos en esta reunión, Padre, de tiempos, nos puedas ayudar, Señor, a que nuestra fe vaya en aumento, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esta fe, Señor, sea de una manera progresiva, que podamos conocerte, Señor, que podamos ser pacientes, que la fe, Señor, produzca en nosotros paciencia, que pueda producir en nosotros esperanza. Si en medio de este tiempo hemos pasado tiempos difíciles, Señor, si nuestra fe ha sido puesta a prueba, yo oro, Señor, para que podamos salir victoriosos, pero que pueda venir la esperanza a nuestros corazones y podamos decir: Dios está obrando, así como en aquel canto que hemos entonado, que dice: aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando, que nuestros corazones venga esperanza y no nos vayamos por lo que vemos, no estemos viviendo por la vista, sino que estemos caminando por la fe, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia, y que tengan un excelente inicio de semana.